el director ejecutivo de El Dorado Investments. ¿Cómo está, Meli? Muchas gracias por venir. Bienvenido. Muchas gracias, Armando. Bien. Ahora, ¿cómo se va a poder hacer eso? ¿Cómo se va a poder devolver? Hay gente que seguramente va a querer que le devuelvan. Hoy día se dice que son como 115.000 independientes que han pagado en virtud de esta obligatoriedad. Pero ¿cómo se tendría que dar esa devolución? En principio tiene que haber alguna regla emitida por los entes que supervisan estas entidades, ¿no? En el caso de las AFPs, claramente la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP se tiene que pronunciar en los próximos días para establecer un mecanismo de retiro. En el caso de la ONP, de la misma manera, el directorio de la ONP como órgano rector tiene que pronunciarse al respecto. Técnicamente todos estos aportes han sido registrados a través de las entidades recaudadoras, que básicamente son los bancos, ¿no? Entonces existe un récord, es decir, se pueden identificar tanto el monto como la fecha en la cual se hizo el aporte, en cuyo caso, digamos, con el debido trabajo administrativo, debería poder identificarse a quién se le devuelve. Ahora, el proceso tampoco es tan simple porque obviamente tiene que ir el interesado a pedir la devolución y dar su cuenta de corriente o cuenta de ahorro para pedir que se le canjee o pedir el efectivo. Entonces, administrativamente es un proceso que sí es factible, pero que probablemente va a tomar tiempo y al final no necesariamente se les va a devolver a todos. ¿Por qué razón? Porque la gente, el interesado que es, digamos, el afiliado, tiene que ir. No, porque hay algunos que no quieren o no lo van a hacer. Y probablemente algunos de ellos simplemente lo van a dejar pasar, ¿no? Claro. Ahora, eso en el caso del que aportó a la AFP parece más o menos fácil. Pero en el caso de la ONP, donde no hay cuentas individuales, ¿va a ser complicado? ¿Va a ser posible? Es todo, digamos, si hay la regulación y es obligatorio por ley, la ONP tiene que implementar los mecanismos, ¿no? O sea, digamos, sí es posible, pareciera mucho más complicado porque no están identificadas las cuentas individuales, pero en el momento que se hizo el aporte, debe haber un registro de identificación donde sale, pues, a quién se le ha descontado y por qué importe, ¿no? Porque la plata está, ¿no es cierto? O sea, digamos, eso es la ventaja. La plata está, el registro del aporte también. Administrativamente puede tomar su tiempo, pero es factible, ¿no? Ahora, consideremos que de todos los independientes que han estado obligados, un grupo igual debe estar considerando que el hecho de tener un ahorro previsional también es bueno y como voluntario se puede quedar. Es decir, acá no es que todo el que aportó lo tiene que retirar, es el que aportó y quiere retirarlo, porque hay otro grupo que es consciente de que el ahorro previsional a largo plazo es importante para su futuro como profesional y por tanto va a decidir mantenerlo y se convierte, digamos, en un afiliado voluntario del sistema. Ahora, a ese efectivamente le podríamos decir, no saques tu plata, mira, al final es tu dinero. Y claro, pero va a depender finalmente de cada uno, ¿no? Pero pensando en el futuro, a raíz de esta experiencia, ¿qué ajustes le debemos hacer al sistema previsional en general? Esa pregunta probablemente, si la extendemos un poco más y la hacemos, ¿cómo el sistema previsional, sea público o privado, o un mixto, o alguna alternativa adicional, es beneficioso para los trabajadores? Yo lo plantearé de esa manera porque ¿qué sucede? Hoy día en el Perú hay 16.2 millones de trabajadores, de los cuales solo 4 tienen cobertura previsional. Y los otros 12 simplemente están a su suerte, ¿no? Incluyendo profesionales que ganan mucho dinero, que son independientes, pero que por X razones no han sido conscientes de los riesgos previsionales. Entonces, ¿qué riesgos nos da la seguridad social o nos cubre la seguridad social bajo la modalidad de pensiones? El primer riesgo es el riesgo de invalidez. Usted tiene un accidente, no puede volver a trabajar, esto lo está cubriendo y le va a pagar una pensión. Claro. El segundo y además riesgo, que lo pague el seguro no tiene que ver con cuánto hayas ahorrado, ¿no es cierto? así es, no tiene que ver cuánto has acumulado, te lo paga un seguro que está asociado a este sistema. ¿Qué pasa si por X razones en ese accidente, en lugar de quedar inválido, falleces? Tu familia cobra una pensión, ¿no? Entonces ya van 2 riesgos que están cubiertos. ¿Qué pasa si ya a los 65 años y tienes que jubilar? Vas a tener una pensión producto de las contribuciones que has realizado. Y con esa pensión, durante tu edad, digamos, de adulto mayor, vas a tener también atención médica. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con 12 millones de peruanos? Uno, no tienen seguro contra accidentes para tener pensión a la familia, no tienes el seguro contra fallecimiento para que tu familia reciba una pensión cuando tú ya no estés, y tampoco tienes el seguro de vejez de pensión y tampoco tienes salud.
Entonces, estamos en un sistema precario para 12 millones de personas. Ahora, pero esos 12 millones no se han inscrito o no tienen algún mecanismo de previsión porque no encuentran que lo que hay sea atractivo probablemente. Exacto. Ahora, de esos 12 millones, alrededor de 8 están en situación de informales, ¿no? Entonces hay alrededor de 4 que justamente son los independientes. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos que estos independientes tengan algún mecanismo de seguro? ¿Cómo los convences? Así A es. ver, entonces ahí tenemos que pensar que el sistema probablemente tenga, no probablemente, tiene que ser mucho más atractivo. Así es, pero digamos, lo curioso resulta que el Congreso y el gobierno pensaron en ese escenario y tomaron una decisión en el 2012, aprobando la ley donde se obligaba a los independientes. Han pasado 2 años, se deroga la ley. Entonces, esta contramarcha no es una buena señal. Claro, pues lo deja otra vez en el aire. Claro, porque, digamos, al final, la pregunta que se hace es ¿cómo uno financia estos seguros? ¿Cómo uno financia esta pensión a futuro? Alguien tiene que poner la plata. Entonces, la primera pregunta es ¿quién pone la plata? ¿El Estado? Ok, el Estado va a poner la plata probablemente para los que están en situación marginal, para los pobres extremos. Pero hay gente que es independiente hoy en día, que es ingeniero, arquitecto, que gana más de 1.000, 2.000, 5.000 soles. El Estado no tiene por qué cubrir ese riesgo. En todas partes del mundo existe el sistema contributivo. ¿Y qué quiere decir esto? Es un descuento obligatorio, no es voluntario, es obligatorio. Es una alternativa interesante tener al Estado garantizando una pensión mínima y a partir de ahí todo el que pueda ahorrar más se beneficie con eso, es decir, a una especie de sistema mixto. Sí, claro. De hecho, el estándar de buenas prácticas más aceptado en el mundo para el tema de seguridad social tiene estos 3 niveles, ¿no? El primero es, digamos, subsidiario, donde el Estado literalmente va a poner la pensión, caso de pensión 65, por ejemplo, en Perú. El segundo es el sistema contributivo, donde están la mayor parte de los trabajadores porque tienen un ingreso decente, ¿no? Y están en capacidad de poder ahorrar a largo plazo. Y el tercero es un mecanismo voluntario, en el cual cada trabajador, digamos, decide aportar. Pero ¿qué sucede? El mecanismo voluntario normalmente es para los que mayor ingreso tienen. El mecanismo de subsidio es para los que prácticamente no tienen ingreso. El grueso de la población está en el intermedio. O sea, no tiene bajo ingreso, tampoco tiene alto ingreso. Y para ellos el mecanismo es contributivo, pero todo mecanismo en la China, en Brasil, en Estados Unidos, en Japón, en Chile, es obligatorio. O sea, acá no estamos pasando por mecanismos voluntarios, ¿no? Entonces acá mucho se defiende, digamos, la libertad de elección, pero no se tiene en cuenta los ciclos de vida y la naturaleza del ahorro. Entonces, de esa perspectiva, si yo compro una casa para pensión, eso no es el mecanismo de ahorro que internacionalmente es la mejor práctica para cubrirse la pensión. Claro. Hay mecanismos de inversión que se tienen que tomar en cuenta. Ahora, eso es muy interesante que lo plantees, porque vamos a tener todavía varios días para poder discutir esto. La idea es tener una reflexión más o menos seria y también serena de lo que es el sistema previsional. Y bueno, que participen todos los que están involucrados. Ustedes, por ejemplo, que son, ahora que han formado esta asociación de profesionales en inversiones y finanzas, creo que también van a tener que dar una voz, una palabra sobre eso. Sí, de hecho, gracias por preguntar. En el mes de agosto lanzamos la Sociedad Peruana de Profesionales en Inversiones, que es una subsidiaria del CFA Institute a nivel mundial. El CFA Institute tiene 123.000 miembros en 140 países. Acá en Perú tenemos, digamos, poco más de un mes con 110 miembros ya. Y lo que estamos básicamente es agrupando a todos los profesionales de inversiones que se encuentran en todos los sectores, ¿no? Desde el sector corporativo empresarial, la banca, las finanzas, las AFPs, los fondos mutuos. Y el objetivo de la asociación básicamente es buscar la transparencia de los mercados financieros y de capitales y mejorar la profesión. Pero para eso vamos a tener obviamente también iniciativas que contribuyan en estos debates y en digamos, diferentes asuntos de interés nacional. Particularmente el Congreso ha anunciado para el tema de las AFPs y para el tema de los independientes una comisión de trabajo para revisar alternativas. Pero ahí podrían también dar su voz. Por supuesto. La gran pregunta acá es, nuevamente, de las alternativas, en realidad hay solo 3 posibilidades. O es subsidiada por el Estado, o es contributiva, donde parte la pone el trabajador, parte la puede poner el Estado, o toda el trabajador, o es voluntaria. Si realmente queremos cubrir este riesgo y darle el mismo beneficio a los trabajadores, los 16 millones de trabajadores en Perú tienen los mismos derechos. No es posible que solamente los formales gocen de todos los beneficios.
Muy bien, Melvin, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Como siempre, un gusto tenerte. Muy bien, Melvin Escudero estuvo con nosotros y así nos vamos a los titulares. Esto es RPP Televisión.